Titulado La multiplicación. La multiplicación. Y afirmación, la multiplicación es el principal objetivo de la célula. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia celular, no iglesia con células, sino iglesia celular. O sea, todo está basado en células. Parte por el líder celular que está a cargo de un grupo y también está en cierta forma administrando la grey de Dios como si fuera un pastor. Y así sucesivamente puede tener cobertura sobre muchas personas conforme sea la cantidad de gente que se vaya colocando en su rama celular. Bueno, este es un tema importantísimo, fundamental, vital para la vida de la iglesia y además para cualquier empresa, porque tiene que ver con progreso, con prosperidad y con un montón de otros temas que están ligados y ya te vas a dar cuenta por qué. Así que has hecho bien en venir, así que presta atención, toma notas. Y sería bueno que vos tomaras este tema y el siguiente martes de tal manera que pudieras darlo en tu rama celular como algo también importante, importantísimo, como estoy tratando de transmitírtelo ahora. Veamos entonces el primer punto. La multiplicación, en principio, combate el egocentrismo. Bueno, aquí está la primera afirmación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando venimos a la iglesia, venimos por necesidades, ustedes lo saben bien, por lo menos yo llegué a la iglesia como arrastrándome, siempre cuento, y Dios me liberó, me sanó, me bendijo, me ayudó, me restauró, me trajo paz, un montón de cosas más que tiene que ver con la salvación. Pero hay mucha gente que todavía sigue con ese egocentrismo. Es como que le pide todo el tiempo a Dios, Señor, ayúdame, bendecime, y no hay ni una pizca de pedido para bendice a mi familia, bendice a mi vecino, bendice a otras personas, que tienen que ver con el prójimo. Y ustedes saben que el equilibrio se da en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero hay personas que son súper egocéntricos. Bueno, ellos no vinieron hoy, seguramente. No vino ninguno de esos. Pero lo digo por si acaso, para que se entienda bien. Cuando nosotros estamos permanentemente pidiendo por nosotros, y es como que fuésemos el centro del universo, Dios no puede manifestar su gloria, no puede hacer lo que tiene que hacer. Y principalmente pensando con respecto al tema de la multiplicación, no puede proyectarse Dios para afectar, bendecir, alcanzar a muchas otras personas. Porque recuerden que la visión de Dios es que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y uno de los principales problemas que tuvo el pueblo de Israel fue justamente el egocentrismo. Es decir, se sintieron tan bendecidos y privilegiados por la salvación que Dios les había dado. Recuerden que los liberó de Egipto, les daba una tierra prometida, los estaba llevando por el desierto, pero no les faltaba nada. Y sin embargo ellos, todo el tiempo reclamando, quejándose, era como que ellos eran los principales. Y se olvidaban que el principal siempre es Dios. Y nosotros tenemos que tener eso muy en cuenta. Porque Dios nos creó para Él, por medio de Él, y todo es para su gloria. Amén. Miren lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. El apóstol Pablo está enseñando este principio. Y nosotros tenemos como líderes, porque esta es una convención de líderes, amén. Yo le estoy hablando a líderes, a personas que van a tomar dominio, gobierno, y van a estar señalando el rumbo, no solamente de su casa, familia, sino de las generaciones. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, y Él por todos murió. Jesucristo murió por todos nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta que la salvación tiene que ver con la bendición del mundo perdido y pecador? No nos salvó para que nosotros nos sintiésemos bien. Obviamente nos sentimos bien. Y doy gloria a Dios porque Dios nos da paz. ¿Cuántos están aquí? Nos sentimos bien y Dios nos da paz. Pero hay
personas como que no alcanzan esa paz y no alcanzan ese bienestar. Pero estamos predicando durante los domingos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no están teniendo plenitud de vida? ¿Por qué no están teniendo vida abundante? Es como que nunca hay para otro, siempre para mí, para mí, para mí. Que Dios me bendiga a mí, que Dios me sane a mí, que Dios me ayude a mí. ¿Y qué hay del mundo perdido y pecador que está suicidándose, matándose y haciendo todo tipo de cosas, sufriendo? Bueno, Dios quiere ayudarnos a nosotros para que ya no estemos viviendo más para nosotros, sino que estemos viviendo para Él. Y aquí Pablo lo dice claramente, y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso haríamos bien en preguntarle a Dios, ¿qué querés de mí, Señor? Contá conmigo, heme aquí, Señor. Pero a veces no le decimos eso, es como que estamos siempre egocéntricamente concentrados y pensando solo en nosotros mismos. Y ese es un problema serísimo que afecta al mundo entero porque, ustedes saben, la Biblia nos enseña, y tenemos que saberlo muy bien, que a medida que la ciencia aumente, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que va a faltar afecto. Va a faltar afecto. Por lo tanto, va a faltar amor. Y si falta amor, falta misericordia. Y bueno, todo eso está ya como una realidad y por venir mucho más todavía. Pero se supone que los creyentes no. Amén. Que tenemos que ser ejemplo de bondad, de amor y de Cristo por sobre todas las cosas. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Nosotros tenemos que estar considerando este tema, así que anda basando tu doctrina y tu praxis, es decir, tu práctica de doctrina de ahora en más, porque oro para que este tema se convierta en un nuevo paradigma para nuestra iglesia. Para que a partir de hoy nosotros estemos corrigiendo todo lo que no hicimos bien o que no hicimos antes, principalmente basándonos en este tema. Amén. Por eso presta atención, por favor. Aquí Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que dar lugar a la voluntad de Dios. Tenemos que dar lugar a lo que Dios quiere. Y por supuesto, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos felices, somos dichosos, somos plenos. Porque iglesia, te enseñé que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, inmediatamente se desata la bendición de Dios para nuestra vida. La bendición de Dios está directamente ligada a la obediencia a Dios. No es cuestión de decir, sí, Señor, te amo, y después hago lo que se me antoja. Hay muchísimas personas así. Y las iglesias están llenas de egocéntricos. Bueno, algunas. Esta no. No escuché ninguna amén. Que así sea. Con Dios, líbranos de ese egocentrismo mezquino, inmundo, que hace que nosotros estemos pensando todo el tiempo en nosotros mismos. Y eso hace que la obra de Dios se frene, que la obra de Dios no prospere. Y también hace que tu bendición no te alcance. ¿Por qué? Porque Dios no bendice al orgulloso. Al orgulloso lo mira de lejos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser personas orgullosas. Tenemos que ser personas generosas para bendición del mundo pecador y perdido. Que Dios nos use para bendición de todos los que nos rodean. Amén. ¿Qué dije? Que Dios nos use para bendición de todos los que nos rodean. Y cuando vos tenés esa visión, vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Va a cambiar tu perspectiva de vida. Vas a empezar a ver de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios te va a empezar a bendecir. Va a empezar a ayudarte como lo hizo con Job. ¿Y qué hizo con Job? Dios lo bendijo a partir de que Job oró por sus amigos. Empieza a orar por los que te rodean. Empieza a orar por los que están sufriendo a tu alrededor y vas a ver que la bendición de Dios te va a alcanzar a vos, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y entramos en el tema entonces, para concluir este primer punto y te quede claro, iglesia, y que te quede claro, la multiplicación no se puede dar si hay egocentrismo.
¿Por qué? Porque hay gente ensimismada, gente hipersensible que va a sentirse afectada por la multiplicación, porque la multiplicación puede ser mal interpretada. Y te lo voy a explicar de esta manera. En el segundo punto, la multiplicación no es división. La multiplicación no es división. Recordad que la palabra división es una mala palabra para la iglesia. Dios quiere que estemos unánimes juntos, no divididos, no separados, no enemistados. Eso no es bueno para ninguna familia, no es bueno para un matrimonio tampoco. Dios quiere que estemos unánimes juntos, que el amor nos ensamble y nos ayude a estar unidos, unánimes juntos, que todos tengamos un mismo parecer, un mismo sentir. Y por eso tenemos que luchar. ¿Luchar contra quiénes? No contra gente de sangre y hueso, ya lo sabes bien, sino contra malignas fuerzas espirituales inmundas que tienen influencia sobre este mundo oscuro. Lo dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. O sea que estamos luchando contra demonios, demonios que quieren afectar la unidad, quieren destruir al hogar, a la familia, a la iglesia, quieren meterse para provocar discordia, quieren meterse para dividir, porque en la división el diablo reina. El pastor José, fallecido ya, él nos enseñó que la palabra división es una mala palabra para la iglesia. Por eso nosotros no la tenemos que usar. ¿Vamos a dividirnos en grupos? No. Vamos a distribuirnos en grupos. Amén. Y la palabra división no cuaja con la multiplicación, porque la multiplicación, toma nota por favor, es expansión, es extensión, es avance del reino, es más crecimiento. Amén. No aparece nada allí. Es más crecimiento. ¿Te das cuenta? Cuando pensamos en multiplicación, es como si una empresa creciera y tuviese franquicias. Es como si un negocio prosperara tanto que pone otro negocio. Bueno, con respecto a la vida de la iglesia y a la vida de la célula, imagínate, las células se multiplican. Quiere decir que hay más almas, toma nota, más vidas son alcanzadas por el Evangelio. Si vos, líder, no manejás estos conceptos, no vas a multiplicar nunca, ni vas a estar enfocado para que haya multiplicación. Más vidas, almas son alcanzadas por el Evangelio. Más creyentes asumen su posición como líderes. Más territorios son alcanzados. Obviamente territorios que tiene el diablo bajo su gobierno. Y ahí llega la iglesia. Y cuando llega la iglesia, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque llega Cristo, llega a través de su iglesia. ¿Y Cristo dónde está? ¿Cristo dónde está? ¿Cristo dónde está? En nuestro corazón, porque lo hemos invitado a entrar. Si vos tenés conciencia de que Cristo está en tu corazón, bueno, Él está. Y obviamente lo has dejado entrar, has tenido fe en Él para salvación de tu alma. Y eso te cambia toda la vida completamente. A partir de Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todo comienza a ser hecho nuevo. Más creyentes asumen su posición como líderes. Más territorios son alcanzados. Más reino de Dios hay en la tierra. ¿Amén? Y qué lindo pensar, porque el Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, tiene que ser una realidad. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Cuando la iglesia marcha, eso es lo que pasa. El diablo huye, es atormentado, las personas son liberadas de cautividades, hay personas que están enyugadas con mucha tortura emocional, hay personas que están sacudidas como en bolsa y el diablo inmundo les hace vivir vidas hasta miserables.
¿No pasaba eso con nosotros antes de Cristo? Nadie me dice, sí, pastor, nadie me dice nada. Parece que todos nacieron ya de Cristo desde cuna. Bueno, nosotros hemos nacido por la misericordia de Dios a partir del nuevo nacimiento. Antes vivíamos en las tinieblas, pero ahora vivimos en la luz. Amén. Me miran como si estuviera hablando en inglés. Pero estoy hablando bien en criollo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Claro y fuerte, como decíamos en el servicio militar. Pero acá entramos en el tema. Para que te vaya quedando claro, iglesia, por favor, marca estos puntos. Son fundamentales porque si vos no lo sabés como líder, no lo vas a poder enseñar. En primer lugar, hay egocentrismo. Eso hay que combatirlo. No atacando a las personas, porque todos hemos y somos en alguna manera egocéntricos. Es decir, que esa necesidad de conocimiento es parte de la vida, es parte de lo natural. Porque no somos postes, no somos piedras. Pero cuando ya hay un elevado egocentrismo, eso es enfermizo. Y a veces hay personas con un elevado egocentrismo. No me miran, no me saludan, no me reconocen, no me sonríen. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Como dijo alguien, contentate con que solo Dios te reconozca. Amén. Contentate con que solo Dios te reconozca y eso va a tener gran premio, gran galardón. El primer punto entonces es, vamos a enseñar este tema y hay gente que se va a oponer. Hay gente que va a decir, ¿qué? ¿Nos vamos a dividir? ¿Y qué te dije sobre la división? No, es una mala palabra, no la repitas. Vamos a multiplicarnos. ¿Y qué significa eso? La multiplicación es expansión, es extensión, es progreso, son más almas que son rendidas por la sangre de Jesús, más vidas que son liberadas de la cautividad impuesta por el diablo, más líderes son posicionados en autoridad y en eminencia. ¿Me van siguiendo? Y más territorios son conquistados por las células y por la iglesia que se proyecta y avanza. Si vos tenés claros esos puntos, bueno, podemos entrar en el siguiente entonces. Génesis capítulo 1, versículo 22 y el versículo 28 dice esto, y fíjense, ya estamos en el Génesis, en el principio, en Bereshit, la palabra en hebreo para decir Génesis, en el comienzo de todas las cosas. Por lo tanto, no es un tema nuevo el que les traigo, es un tema antiquísimo, solo que ahora lo estamos considerando y yo oro y ruego que lo podamos estar considerando bien en este martes y el siguiente. Y Dios los bendijo diciendo, ¿a quién bendijo Dios? A Adán y Eva. Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que esta es la bendición que le dio Dios a Adán y a Eva cuando los puso después de haberlos creado. Y es lo mismo que tenemos que considerar nosotros cuando asumimos un rol de liderazgo. Dios espera que nos proyectemos, Dios espera que seamos fructíferos, Dios espera que nos multipliquemos, Dios espera que conquistemos, que sojuzguemos, que estemos gobernando en el espíritu para que el diablo inmundo y sus emisarios no tengan arte ni parte ni con nosotros ni con ninguno de los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Me entienden? Por eso cuando nosotros vamos, Cristo viene con nosotros. No estamos solos ni desamparados. El cielo nos respalda. Ahora no te podés sentir un pollito mojado allí, desamparado, olvidado a la buena de Dios, porque eso no es bíblico, es diabólico.
Nosotros estamos resguardados por Dios, protegidos por Dios. Dios es para toda la iglesia, para todos los líderes, para que fructifiquen, para que se multipliquen y para que prosperen, se extiendan, se expandan y el reino avance y haya más crecimiento. Recordá un punto que no lo nombro aquí, pero ya lo has escuchado muchas veces y nos enseña la Biblia. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. El crecimiento lo da Dios. Nos lo dice Pablo cuando le escribe a los Corintios. El crecimiento lo da Dios. Pero la multiplicación, la expansión, la extensión depende de nosotros. En cuanto a organización, a estrategias, a logística, a metas, a planes, a objetivos, porque si no tenemos planes, si no tenemos objetivos, si no tenemos metas, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso vos tenés que estar pidiéndole a Dios, Señor, ¿cuál es el próximo paso? Miren lo que pasó después de Adán y Eva. Obviamente la tierra se corrompió, cayeron en pecado, hubo desgracia, maldición, el diablo se adueñó prácticamente de todo el mundo. Por eso el mundo, dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, está bajo el poder del maligno. ¿Me entienden? Y es la iglesia la que se lo arrebata. Cuando la iglesia marcha, le arrebata el poder que tiene el maligno sobre las almas y sobre muchas personas para torturarlas. Por eso las personas cuando vienen a la iglesia empiezan a tener cobertura espiritual. Las personas cuando empiezan a formar parte del concierto de la iglesia empiezan a tener cobertura espiritual. Y el diablo ya no puede meterse más con ellos en el sentido de que, bueno, esa persona ya está bajo el gobierno de Cristo. Y si acepta a Cristo, ya no puede tener más comunión con Belial. O sea que ya ahí se corta toda maldición. Por supuesto, si la persona lo cree. Ahora, si la persona no lo cree, no va a dar lugar a las bendiciones de Dios, que solamente se adquieren por fe. Amén. Cuando vos tenés fe en Dios, todas las bendiciones y los beneficios de Dios te pertenecen. Pero si no tenés fe, es como que sos un incrédulo, y eso te condena. ¿Qué pasó después de la maldición, de toda esa desgracia que hubo? Dios rayó la tierra. ¿Con qué? Con una inundación. ¿Se acuerdan? Vino el diluvio y toda esa generación maligna, perversa, pecaminosa, porque era en gran manera pecaminosa y perversa, como nos dice la Biblia, murió. Y surgió a partir de Noé y de su familia una nueva generación. Y Dios prometió que no iba más a destruir la tierra. Por eso el arco iris es el símbolo del pacto de Dios con la humanidad, de que nunca más iba a venir un diluvio para destruir la tierra. Y nosotros creemos obviamente en ese pacto y en esas promesas. Pero cuando estaba Noé, miren lo que dice Génesis 9 del 1 al 1 y el versículo 7, Génesis 9, 1 y 7, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es la misma promesa, es la misma orden, el mismo mandamiento. Y es un imperativo aquí. Presten atención, por favor. No es un... Si quieren, háganlo. Bueno, vean si es posible que se haga. No. Dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y nosotros, en nuestro caso, es llenar la tierra de almas redimidas por la sangre de Jesús. Hacer que los perdidos conozcan a Cristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 26, versículo 18? ¿Alguien lo dice de fuerte, de memoria? A ver si hay un valiente.
Bueno, miro a alguien, pero es como que no la estuviese mirando. Bueno, para que abra sus ojos, para que los liberes de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo sigue? Bueno, tomen nota, por favor. Hechos capítulo 26, versículo 18. Véanlo porque este era el mandato que asumió Pablo y decía: Dios me ha mandado para predicarle a la gente, para liberarlos de las tinieblas y llevarlos al reino de la luz. Y esa es la misma misión que nosotros tenemos en Cristo. Así que, iglesia, es tiempo de despertar. Amén. Decirle que está a tu lado: despertar, por favor. Es tiempo. En cuanto a este tema, por favor, en cuanto a este tema, para que empecemos a tomarlo muy, muy en serio. El siguiente punto, además de expansión, extensión, avance del reino, es más crecimiento, es más gloria para Dios. Es más gloria para Dios. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si hay más almas redimidas, más personas que pasan de muerte a vida, más personas que aceptan a Cristo, más personas que empiezan a vivir con paz en su corazón y gozo, dice Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Por eso, iglesia, tenemos que estar nosotros pendientes de mucho fruto, no poco fruto. Es como si una persona, es un poco vulgar la comparación, por supuesto, ¿no? Pero es como si una persona pusiese un negocio y no quisiera que ningún cliente venga. No quisiera vender ninguna fruta, en caso de que fuera una verdulería. Sería medio loco, ¿verdad? Y sin embargo, parece como que nosotros tenemos la célula de la iglesia y no queremos que no venga ningún alma. Como que no importa, si no viene, no importa. Nosotros queremos estar interesados en los intereses de Dios. Y los intereses de Dios es que nadie se pierda, sino que todos pasen de muerte a vida. Si vos no tenés el interés de Dios, vamos a tener que predicarte el Evangelio para que aceptes a Cristo. Perdón, si ofendo a alguien. Pero es básico, fundamental. El que tiene el interés de Dios prefiere las cosas de Dios. Pero el que no tiene el interés de Dios está en otra frecuencia, está distraído por el mundo. Y el mundo lo ha convencido. Por eso se llaman mundanos. Pero pueden estar en las iglesias que no tienen los intereses del reino. Por eso nosotros tenemos que estar enfocados en los intereses del reino. Señor, ¿cómo podemos hacer para que más almas te conozcan, para que más vidas pasen de muerte a vida, para que más personas escuchen el Evangelio? Todos tenemos que estar enfocados en predicar, proclamar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es más gloria para Dios. 3. La multiplicación descubre al líder. Ahí queda descubierto el líder. Ahí se nota la calidad de su liderazgo. ¿Es un líder que mantiene o es un líder que multiplica? Ahí podríamos hacer una especie de pregunta. Y eso es obvio que sería bueno que el propio líder la haga, no que nosotros andemos haciéndola. Este líder mantiene. ¿Por qué? Porque siempre está con los mismos. Este líder multiplica. ¿Por qué? Porque tiene muchas células. Se multiplican sus células. Cada vez hay más almas. ¿Y por qué será? Recordad, iglesia, que Dios está todo el tiempo mirando nuestro corazón. Y te ve en los secretos, te recompensa en público. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Querés honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios? ¿Querés que tu vida sea un instrumento de honra y gloria para Dios? ¿O simplemente estás satisfecho porque Dios te salvó? Y ahí entra el egocentrismo. Dios me dio paz, Dios me dio tranquilidad, Dios me dio equilibrio, porque todo eso da Dios y muchísimo más. Pero ese no es el principal motivo. Dios nos salvó para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le representemos, para que nosotros seamos instrumentos de su gloria,
para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué pasa? Que no viene nadie a mi célula. ¿Qué pasa que no viene nadie? ¿Vos te crees que yo no me hice esa pregunta? Obvio que me la hice. Y pregunté a Katy. Y Dios es testigo de cuántas veces oré preguntándole a Dios por qué, por qué, por qué. Y caminando por la ciudad, pero en serio, muchas veces preguntándole a Dios por qué no venía nadie a la iglesia. ¿Por qué no venía nadie a la célula? Hasta que Dios hizo ¡pum! Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Pero tiene que ver tu interés, tiene que ver tu preferencia. Dios te va a sacar de cualquier prueba. Dios te va a sacar de cualquier conflicto. Él lo puede hacer en un instante, pero Él está viendo tu corazón. Él quiere trabajar con vos. Él está tratando con vos. Él está definiendo tu vida para que le sirvas. Proverbios 14:28 dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Este texto es muy importante y nos enseña el punto final con el cual quiero terminar el tema de la multiplicación. Repito el texto: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. ¿Sabéis lo que nos enseña este texto? Si el líder es un líder fuerte, es porque multiplica. Pero si el líder es un líder débil, es un líder que mantiene. ¿Por qué? Porque el líder que mantiene tiene poco fruto, pero el líder que multiplica tiene mucho fruto. Y nosotros tenemos que ser líderes fuertes, líderes interesados en hacer la voluntad de Dios. Señor, utilízame para que mi vida te sirva y multitudes, amén, multitudes lleguen a conocer a Cristo por mi intermedio. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible. Yo sé que hay cosas que escapan a mi dominio. Yo les hablo a las personas, pero yo no las puedo convertir. El Espíritu Santo es quien las convierte. Pero yo sí tengo que hablarles. ¿Cómo oirán el Evangelio si nadie les predica? ¿Cómo conocerán de Cristo si nadie les enseña? Como está en Romanos capítulo 10. Nosotros tenemos que ser los que enseñemos, nosotros tenemos que ser los que prediquemos, nosotros tenemos que ser los que invitemos a las personas a entrar en esta novedad de vida. Amén. Pero si nosotros estamos dormidos, interesados en los bienes de este mundo, olvidándonos de los intereses de Dios y del corazón de Dios que está sufriendo por las almas que van al infierno, estamos entreteniéndonos y jugando a la religión, pero no edificando la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar enfocados. Por eso, presta atención a este tema, por favor. Convertite en un experto para explicarlo. Que si alguien te pregunta qué es esto de la multiplicación, bueno, vení que te doy una clase. Hoy tomé un seminario y el martes que viene va a haber un complemento de este tema. Y es como que a partir de allí, hermanos y hermanas, vamos a empezar una nueva etapa definitivamente en esta iglesia. Amén. Porque se espera de todos los miembros que sean multiplicadores. Así como que la semilla se siembra y da fruto de la misma especie, nuestra vida tiene que dar fruto de la misma especie nuestra. Otros creyentes, fuertes, firmes, que honren y glorifiquen a Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios te esté confirmando. Clarita, ¿nos va a dirigir esta oración, por favor? Vení, por favor, acá adelante. Por favor, así te conocen y quienes están participando del Zoom y también te escuchan. Vení, por favor. Vamos a estar orando principalmente para que Dios haga real este tema y podamos estar empezando una nueva etapa en la vida de nuestra iglesia. Querido Dios y Padre amado, en esta tarde, Señor, queremos darte la gloria y la honra siempre a ti, bendito Dios. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, si tenemos cosas que te han desagradado.
si nuestras actitudes nos han apartado, si nuestra quietud no ha permitido ver, Señor, lo que buscas en esta iglesia. Queremos que esta palabra que hoy se ha sembrado, Señor, sobre la multiplicación, pueda calar en nosotros, Señor, en cada uno, Señor, para que podamos sentirnos partes del cuerpo de Cristo, para saber que cada uno tiene que poner su semilla desde el Espíritu Santo como guía de Él, Señor. Ven a morar a nosotros, Señor, a ungirnos, como dice tu palabra, a morar con tu gracia, a darnos la sabiduría de lo alto, a levantar a los que están aquietados, Señor, para, como dice tu palabra, puedan abrir los ojos a aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos que están en tinieblas, que almas puedan, Señor, realmente ser redimidas por la sangre de Cristo, y que tu iglesia no se quede quieta, Señor, sino que esté activa, en movimiento, creyendo y creciendo, Señor, en el poder de Cristo, en la autoridad del Espíritu, Señor, y sabiendo que es a través del amor por las personas para poder amarlas como vos nos amaste a nosotros. Siembra, Señor, en nuestros corazones el querer como el hacer, y sé tú, bendito Dios, al control de cada uno, para que podamos servirte, Señor, teniendo este privilegio tan grande de formar parte de tu pueblo. Te alabamos, te honramos y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.